Sí, ya lo sé, aquellos que me seguís desde hace tiempo me habéis oído hablar de esto varias veces, habéis leído artículos relativos a esto, y creo que en los tiempos en los que nos movemos merece la pena incidir otra vez en este asunto del diseño y su mantenimiento, sobre todo en los aspectos relativos a la salubridad, porque afectan directamente a la salud de las personas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este podcast Entre lápices y pantallas. Soy Eduardo Arazola y sabéis que aquí hablamos de todo aquello relativo a la gestión de lugares de trabajo, su diseño, su mantenimiento y también a los modos de trabajar, la gestión del personal, etc. Bien, como decía, vamos a hablar de este tema de la limpieza y el diseño. Y no me estoy refiriendo a diseños minimalistas, no me estoy refiriendo a la limpieza en el diseño desde un término conceptual como opuesto a un diseño enrevesado, sino que me estoy refiriendo a la limpieza, a un espacio limpio. Y sobre todo, no ya que sea limpio o que esté limpio, sino que tenga la posibilidad de estarlo. Y para que tenga la posibilidad de estarlo, una de las cuestiones que tiene que ocurrir es que el diseño lo permita. Y es de lo que vamos a hablar en este episodio. Sabemos que para que un espacio sea saludable hacen falta diferentes factores. La salubridad no solamente es una cuestión de paramentos limpios, sino que tiene que haber una limpieza en el aire, tiene que haber un confort de temperatura, tiene que haber un confort acústico. Y todo ello, pues iremos tratándolo en este podcast. Muchas de estas cuestiones no solamente las comentaré yo, sino que tendremos a verdaderos especialistas y personas en el mercado que se dediquen específicamente a este tipo de cuestiones, como la acústica, el confort acústico, temperatura, etc. Pero sí que vamos a hablar del tema del diseño, para que estos espacios se puedan mantener. Y es que vuelve a ocurrir que en muchas ocasiones se da prioridad a otros temas por encima de la salubridad del espacio de trabajo. No hace mucho, precisamente, he tenido el recuerdo de hacer este podcast a raíz de una conversación en una empresa en la que, las personas se quejaban de que el espacio que tienen actualmente, era poco eficiente a nivel energético y que además, es que se quejaban de que, es que las personas que mantenían ese espacio es que abrían las ventanas. Era un espacio que tenía ventanas, que es algo que en muchos espacios de trabajo, en muchos lugares de trabajo, no existe, son completamente herméticos y se tiene que renovar el aire a través de instalaciones mecánicas. En este caso, había ventanas, se podían abrir las ventanas y tener una renovación de aire directa del exterior, porque la cantidad de ventanas así lo permitía. Y sin embargo, había una queja porque se decía que, al abrir las ventanas y renovar el aire, había una pérdida de eficiencia energética, ya que en el espacio exterior, en este caso, hacía más frío que en el espacio interior, y luego había que calefactar ese espacio. En esta época en la que estamos, ya va llegando el frío en estas latitudes que nos movemos, mientras que en otras será justamente lo contrario, pero el argumento es el mismo. Es que hay una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Y se piensa que abrir las ventanas es una mala medida porque, es que entonces se pierde energía. Bien, en este mundo en general, pero en cuestiones arquitectónicas en particular, no hay soluciones perfectas que valgan para todo. Y todo aquello que se hace tiene una contrapartida. Aquellos que hayáis tenido que ver con el mundo del diseño, sabéis perfectamente que a la hora de situar cualquier elemento, tenéis que sopesar para qué funciona mejor y para qué funciona peor. Y es algo que, hablaremos de ello si os parece en otro momento, porque también da mucho de qué hablar, especialmente cuando gerencias un proyecto o gestionas un proyecto en el que hay muchas personas intervinientes, muchos especialistas sectoriales, y cada uno de ellos te da su visión específica de aquello que está tratando específicamente. Y que, si no existe una coordinación general, sería imposible llevar a cabo el proyecto porque todo el mundo mira a su asunto específico y acabarían siendo proyectos tremendamente horribles y tremendamente ineficientes y tremendamente, malos en general, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando del tema de la limpieza, ¿no? Y ¿por qué comento esto? Porque el tema de las prioridades, que se aplica a todo, y todos los que hayáis hecho alguno de los cursos míos, etcétera, de productividad o de gestión del tiempo, ya tenéis perfectamente claro, y aquellos que no los hayáis hecho seguramente también tenéis perfectamente claro,
que la priorización es algo básico en cualquier gestión de tiempo que se haga y cualquier gestión de recursos que se haga, ¿no? Todo aquello que se emplea en algo no se emplea en otra cosa porque los recursos no son infinitos. Bien, pues con el mundo de la limpieza siempre topamos con lo mismo, con el mundo de la salubridad siempre topamos con lo mismo. Y es que solamente se acuerdan de cuando, como se suele decir, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, una expresión que tenemos bastante por aquí y que es, bueno, pues relativa a que efectivamente acabamos de salir de una situación sanitaria, acabamos de salir. Vamos a decir que hemos tenido un recordatorio de que la salubridad era algo muy importante, pues muy drástico, a partir de 2020 o durante 2020, 2021, y que hoy realmente sigue siendo igual de importante, pero bueno, no sé si por cansancio o por lo que sea, pues se le va prestando ya cada vez menos atención. Y volvemos otra vez a darle prioridad a otras cuestiones. Enseguida se nos olvida lo importante que es la salubridad. Y ahora ya pues parece que todo el mundo está hablando del asunto energético, como ocurría antes de que llegara el 2020. ¿Por qué tantos edificios de oficinas no tienen ventanas? Pues para que no se pudieran abrir y no hubiera pérdidas de energía. Pues así de sencillo, porque siempre ha tenido prioridad la energía respecto a la salubridad de ese aire interior. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Mirad, en alguno de los episodios, o tal vez en alguno de los cursos, ya lo he comentado tantas veces que bueno, pues lo voy a repetir. Alguien me lo va a oír por enésima vez aquí. Y es cuando he hecho esa encuesta, por decirlo de alguna manera, de, oye, ¿cómo es para ti de importante el aire limpio que respiras? O la limpieza del aire que respiras, o la pureza del aire que respiras. Siempre lo que me contesta todo el mundo es, pues para mí es muy importante, muchísimo. Es de lo más importante porque oye, es el aire que estás respirando, es algo vital. Muy bien. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Y por qué entonces estás viviendo en una ciudad en vez de estar viviendo en un pueblo? En algo más rural, porque todos sabemos que el aire de las ciudades está más contaminado simplemente por concepto de uso de la ciudad de lo que suelen estar las áreas rurales. Aunque no estén muy lejos de las ciudades, simplemente irte unos kilómetros o unas millas fuera de las ciudades, pues te va a proporcionar una calidad de aire bastante superior a la que tienen las grandes ciudades, por mucho que se tomen mecanismos y que, bueno, pues más o menos útiles o simplemente aparentes que bueno, pues que en muchas ciudades se toman, ¿no? Claro, la respuesta ante esto es, no, bueno, claro, pero es que si me voy a vivir a un pueblo, pues no estoy cerca del supermercado, no estoy cerca de los teatros o los cines, no estoy cerca de la vida social, no estoy cerca de los bares, no estoy cerca de pues, toda una serie de cuestiones que hay en las ciudades y que no hay tanto en pequeños pueblos o en zonas más rurales. Y entonces, claro, se establece de manera inmediata la escala de valores. Y entonces es cuando no les gusta la respuesta que les doy. Y la respuesta que les doy es, bueno, pues entonces tú lo que me estás diciendo es que para ti la calidad del aire que respiras está por detrás de la proximidad al supermercado, está por detrás de la proximidad a un teatro o a un cine, está por detrás de la proximidad a las tiendas o a los centros comerciales. Realmente, a ti el aire limpio o la pureza del aire que estás respirando no es prioritaria, está muy, muy abajo. Muy, muy abajo en tu lista de prioridades hay un montón de cosas que están por encima de la importancia que le das a la calidad del aire. Y claro, digamos que hay una expresión muy, muy española que dice que hechos son amores y no buenas razones, y realmente es algo que se aplica muy bien aquí. Tú puedes pensar que le das, porque hay mucha gente que cuando te contesta que para ellos es muy importante la calidad del aire, te lo dicen con mucho convencimiento, porque así lo piensan. Pero cuando haces un razonamiento ya en el segundo escalón y les demuestras que no, que para ellos la pureza del aire es algo muy, muy, muy secundario o terciario y que le están dando mucha más importancia a otras muchas cuestiones que en principio incluso ellos mismos podrían considerar más triviales, pero que están poniendo por encima en su lista de prioridades, por encima de la calidad del aire que están respirando. Esto llevado al mundo de los lugares de trabajo ha ocurrido durante décadas. Y sobre todo desde que se empezó a hablar de esta situación de la eficiencia energética en tantas ocasiones tan mal entendida
que es que, salvo los auténticos especialistas que realmente entienden qué significa esto de la eficiencia energética, hay tanta gente, incluso profesionales, que lo tienen tan mal entendido que bueno, pues se ha llegado a una situación, pues efectivamente como la que se está. Y claro, pues efectivamente antes de que llegara el 2020, al visitar un edificio que no tenía ventanas, quien te lo mostraba se sentía completamente orgulloso. Es decir, es que este edificio no tiene ventanas, no hay pérdidas de energía, está completamente sellado. Ya bueno, pero aquí dentro trabajan personas y esas personas necesitan respirar. ¿Y la calidad del aire que están respirando, qué tal es? Ah, ningún problema, porque tenemos máquinas de aire acondicionado. ¿Os suena? ¿Os suena eso de tenemos máquinas de aire acondicionado? ¿Os suena la confusión entre ventilación y aire acondicionado? ¿Os suena la confusión entre ventilación y climatización? En la web de Asaedro hay un artículo destinado a ello y sigue siendo de los más visitados. Y se llama así, diferencia entre climatización y ventilación. Porque todavía hay muchísimas personas que piensan que es lo mismo. Y no entienden de dónde sale el aire que están respirando. No saben si procede de un conducto, de un tubo, si procede de la calle o de dónde procede. Incluso profesionales. No ya de las instalaciones, que sí que evidentemente lo tienen que saber, sino incluso pues gestores de edificios o en el ámbito inmobiliario, donde hay personas que son tremendamente conocedoras de los edificios que están gestionando o que están ofertando y otras personas que son justamente lo contrario a esa profesionalidad. Y eso pues probablemente cualquiera con algo de experiencia haya topado con las dos situaciones. Ha tenido la suerte de topar con grandes profesionales y la no tan suerte de topar con gente no tan profesional. Pero bueno, ¿por qué se ha hecho esto y por qué se ha ido admitiendo? Porque se da prioridad. A la hora de alquilar un edificio, al posible inquilino, a la posible empresa que iba a alquilarlo, le resultaba más interesante el argumento de que, bueno, es que aquí no hay pérdidas de energía y vas a ahorrar en calefacción o en climatización, que el hecho de decir, no, es un espacio saludable, puedes abrir las ventanas, se va a renovar todo el aire. Porque lo primero que le viene a la mente a todo el mundo es, si abro las ventanas se va el frío, si abro las ventanas se va el calor. Ya, hombre, sí, pero también se va el aire contaminado y entra otro aire que estará menos contaminado que el que había en el interior de tu espacio. Menos contaminado siempre y cuando tu ventana no dé a la chimenea de una fábrica, que también los hay. Es decir, hay que entender siempre las situaciones. De hecho, siempre pongo el ejemplo de que nosotros hemos tenido en alguna ocasión que hacer una oficina en unos espacios muy fabriles, en unos entornos muy fabriles, donde los filtros de purificación de aire estaban en el sentido contrario al que normalmente se suelen emplear, porque el aire exterior estaba más contaminado que el aire interior, cosa que es muy poco frecuente en situaciones muy específicas y que purificar ese aire interior pues se complica muchísimo, mientras que en la mayor parte de los casos es tan sencillo como hacer un intercambio con el aire exterior, que suele estar más limpio. Evidentemente en entornos más rurales está mucho más limpio, en entornos de ciudad no tan limpio, pero siempre más limpio que el interior, habitualmente. Pero claro, hay un intercambio de aire y por tanto un intercambio de temperatura. Por lo tanto, esa salubridad del aire que se respira dentro se ha sacrificado durante mucho tiempo. Pero hay más. Y es que se ha sacrificado también en aras de una pretendida estética y sobre todo de una pretendida innovación, la capacidad de que los espacios se puedan limpiar y desinfectar correctamente. Y es algo que todavía no se ha ido, que sigue y que no sé si en algún momento cambiará. Y es que hay muchos diseñadores que parece que se ven obligados a inventar lo que ya está inventado, experimentado y probado. Y bueno, pues por esta tendencia que hay a ser siempre la estrella, o no sé cómo decirlo, pues venir esta semana y, por ejemplo, pues diseñar un lavabo mejor de lo que nadie jamás lo ha hecho, porque yo soy un gran diseñador y os tenéis que dar cuenta de que todas las personas que antes de mí han intentado diseñar lavabos, pues es que eran muy malos. Y yo, mira, en una semana he hecho uno como no ha hecho nunca nadie y que funciona muchísimo mejor. Os sonará, seguro que os suena y que os lo habéis encontrado.
Y quien dice lavabo dice pues cantidad de cuestiones. Y aquí tenemos que hablar de dos cosas, de formas y materiales, como en tanto otro. ¿Qué ocurre? ¿No os habéis encontrado oficinas en las que se emplean materiales inadecuados para los espacios? Y cuando se habla de inadecuados, ¿qué ocurre con materiales que se puedan limpiar en esos espacios? ¿Cuántos os habéis encontrado con espacios que están recubiertos de materiales en los que no se puede emplear un agente desinfectante? ¿Que solo se puede limpiar con un paño húmedo de agua? ¿Que se quita ese polvo aparente, pero que no se está desinfectando? Porque si echas un agente desinfectante, ¿realmente estropeas el material? ¿Porque no lo resiste? ¿Cuántos os habéis encontrado esta innovación de tantos diseñadores de emplear materiales que tradicionalmente se han empleado en unos paramentos para otros, porque así se sienten innovadores, pero que realmente es que para otros no funcionan? Y una de las cuestiones en las que no funcionan es que no se pueden limpiar y no se pueden desinfectar, o que cuando entra la suciedad dentro de sus fibras o dentro de su interior ya no se puede sacar. Y son manchas que quedan para siempre, pero no ya a nivel estético, sino manchas que acaban generando microorganismos o que ya los conllevan y que pueden estar contaminados. Imagínate, por ejemplo, una mancha de sangre. Una persona que a lo mejor simplemente se corte con un papel la yema del dedo y manche de sangre algo. Esa sangre puede tener desde nada hasta todo. Y eso tiene que poder desinfectarse si cae encima de la mesa, si cae en el suelo, si cae en la pared o si cae en una silla. Porque el resto de personas puede estar en altísimo riesgo de contagio. En caso de que esa sangre tenga algo que contagiar. ¿Y qué pasa si no se puede desinfectar? Es que ese espacio es insalubre. ¿Y qué pasa si a alguien se le ha ocurrido pues que esa mesa, en vez de ser de un material probado, testado y que ha funcionado durante décadas, pues ahora se va a hacer de otro material que, oye, no, es que hay que tratarla con cuidado porque es una mesa de diseño y que a mí se me ha ocurrido que en vez de ser de un material limpiable, no, es que esta es de este material que es fabuloso pero que no se puede tocar. Eso lo habréis encontrado. Luego está el tema de las formas del diseño. Y creo que a lo mejor el punto donde más lo vais a entender es en el tema de los aseos. Y sobre todo en el tema de los lavabos. Los lavabos de diseño, en los que cuando se abre el grifo, el agua salpica hacia todas partes menos hacia donde tiene que ir. Desagües que son muy de diseño que no desaguan agua. O que enseguida se atrancan, porque no tienen los condicionantes que tiene que tener un desagüe para funcionar. Pero eso sí, a lo mejor están adornados con LED, o tienen unas líneas muy puras, o son lavabos que no recuerdan a lavabos porque son lavabos de diseño. Si todo eso está muy bien, pero que funcione. Todo eso está muy bien, pero que funcione. En general, los lavabos de estética vanguardista, vamos a decir, o diferente a la que estás acostumbrado a ver, que funcionan, provienen de fabricantes y no de diseñadores ad hoc del espacio. Porque los fabricantes tienen que probarlos para luego poder venderlos y que no se los devuelva a todo el mundo. Entonces, efectivamente, hay muchas formas posibles, pero siempre y cuando que funcione. Y materiales que se puedan limpiar, y que no se queden impregnados, y que no se queden luego pegajosos cuando se aplica un agente limpiador, que no vayan perdiendo su capa exterior simplemente porque se limpien, y ni mucho menos más porque se desinfecten. Hay espacios que se tienen que desinfectar, especialmente más que otros y con mucha más asiduidad, como es el caso de aseos, o como es el caso donde haya agentes contaminantes importantes y recurrentes de alta intensidad. No tiene sentido que no se puedan emplear agentes limpiadores o desinfectantes porque los materiales no lo permitan, o bien porque las formas sean excesivamente rebuscadas. Haz un poco de memoria y piensa, tal vez en tu propia casa, ese rincón que nunca has podido limpiar, porque te queda una rendija detrás de un mueble, te queda a lo mejor un espacio que está poco ajustado, un desplome en la pared con respecto a un armario, y sabes que ahí detrás, el día que muevas ese armario, de ahí van a salir cocodrilos, porque es que no lo has podido limpiar nunca, porque no tienes el acceso.
Eso en el mundo de las oficinas ocurre de manera mucho más habitual de la que se debiera encontrar. Entonces hay formas meramente estéticas que impiden el mantenimiento en cuanto a la limpieza de esos espacios, y al final, al no poderse mantener la limpieza en esos espacios, afecta tanto a la calidad del aire como a la salubridad de las personas que están ahí. Y es cierto que, bueno, según qué personas le puede afectar más o menos y según a qué personas les puede importar más o menos. Porque bien, estamos hablando de que tienes que instalar un baño, un aseo, que se pueda desinfectar. Efectivamente, tú y yo sabemos que hay un cierto porcentaje de personas que, por ejemplo, aunque haya jabón en el baño, no lo van a utilizar, que no se lavan las manos, que luego pues van contaminándolo todo. Y bien, vale, bien, pues eso es una cuestión ya más de cultura, de cultura personal de la higiene, y ya el espacio pues poco puede hacer con eso. Pero tienes que dar la capacidad, tienes que permitir que las personas puedan lavarse las manos, tienes que permitir que las personas puedan abrir las puertas salubremente, tienes que permitir a lo mejor que no haya que ir haciendo todo lo que se vaya a utilizar, sino que haya hoy en día pues sensores, grifos que no requieren manipularlos con las manos sucias, etcétera. Porque todavía es cierto que hay muchas personas para las cuales las manos sucias solamente son aquellas que están manchadas de carbón y que pueden ver la suciedad en la mano y no entienden pues todavía lo que es un germen o no entienden lo que es una bacteria. Pero bueno, es una parte de la población que usa esos espacios, pero también habrá otra que sí que quiera lavarse y que tiene que poder hacerlo. Y que sí que quiera ir al aseo y que a la hora de abrir el grifo del lavabo pues el agua salpique hacia adentro y se vaya por el desagüe y que no le caiga encima de la ropa, en los pies o en la cara. Entonces para eso pues existen materiales que funcionan y existen elementos que funcionan. Si se inventan es muy probable que ese invento momentáneo funcione peor. Si funciona, perfecto, no digo nada. Pero en tantas ocasiones es que no funciona y seguro que si haces un poquito de memoria vas a encontrar algunos. Y es bueno, pues la limpieza del espacio parte de que el diseño lo permita. No estamos hablando aquí del servicio de mantenimiento, no estamos hablando aquí del servicio de limpieza. Esa es la segunda pata. La segunda pata es que se contrate un nivel de servicio de limpieza suficiente como para que el espacio sea salubre. De nada sirve tener un espacio perfectamente diseñado si luego no se limpia, evidentemente. Cuanto menos se ensucie, menos necesidad de limpieza hay, pero también siempre se va a necesitar limpieza. Por un lado están las personas que en vez de utilizar la papelera tiran los papeles al suelo y entonces pues, se ensucia más el espacio, pero también están los espacios donde la gente tira los papeles a la papelera y a lo largo de los días esa papelera se va llenando hasta que no caben más papeles. Bueno, existen las dos patas. En este caso estamos hablando de la pata del diseño, de que por mucho que haya un servicio de mantenimiento de limpieza muy potente, si el espacio no permite ser limpiado y desinfectado, la salubridad de esa oficina no va a existir. Que en muchas ocasiones no importa, aunque se diga que sí, como hemos demostrado con el ejemplo del aire puro o con el ejemplo de abrir las ventanas. Es cierto que hemos pasado unos años, estos 2 últimos años, donde se ha hablado más de la salubridad de los espacios y de que se abrieran las ventanas aunque hiciera frío porque era lo más importante y demás. Y bueno, pues cuando ha empezado a olvidarse esa situación, se vuelve a dar otra vez prioridad a que se cierren las ventanas y que la calidad del aire interior, pues bueno, es algo que está ahí. Y que a algunos les importa y a otros muchos no. Espero que no sea tu caso. Espero que en tu caso sí que la salubridad del aire sea algo que importe. Y que cuando abras las ventanas estés pensando en la calidad del aire que estás respirando y no en que se te está yendo el calor o se está yendo el frío. ¿Vale? La salubridad en los lugares de trabajo es que se refieren a las personas. Entonces, aquello que se refiere a las personas debería ser prioritario para todos. Espero vuestros comentarios, como siempre, y hablamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.